El título es muy claro, ¿no? No endurezcas tu corazón. Mucha gente, o escuchamos muchos tipos de frases sobre el corazón duro. A veces escuchamos expresiones como ese hombre o esa mujer es dura de corazón, ¿no? O esa persona no se tentó el corazón. X persona tiene un corazón de piedra, ¿no? Bueno, hasta Amanda Miguel creo canta una de esas de corazón de piedra, ¿no? Y bueno, vamos a ver en la palabra de Dios a qué se refiere con esto de no endurezcas tu corazón. Porque desgraciadamente nosotros hemos visto en Juan, en este evangelio de Juan, cómo se ha encargado nuestro Señor Jesús de insistirnos una y otra vez, porque esto es lo que hacía con el pueblo judío, remarcando las cosas, porque eran de un corazón ¿qué? Duro. Eran de un corazón duro, siempre rechazando todo lo que Jesús ¿qué? Hablaba y hacía. Y vamos a ver qué pasa con esa gente, porque muchas veces decimos, tengo oportunidad hasta el último día de mi suspiro. No, me voy a arrepentir hasta el final. No, cuidado, vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Sí? Bueno, ya Dios dirá, todo tiene su tiempo. El tiempo es hoy. Hoy. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias por tu santa palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, y a través de ella, bendito Padre, tú nos guías. Gracias porque podemos ver tu gran corazón, Señor, a través de la Escritura, Señor. Gracias porque sabemos que es tan grande tu amor que tú insistes una y otra vez. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón dispuesto a escucharte. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, dice la palabra de Dios allá en el capítulo número 12, a partir de los versículos 37 al 50, es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y yo te voy a pedir de favor que estés muy atento, muy atenta, y que tengas un corazón dócil, un corazón humilde para recibir la palabra del Señor. Amén, familia. Amén. Ok, dice la palabra de Dios, verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Cuántos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo? Aquí mismo en Juan vemos mínimo 7 milagros registrados, grandes milagros impactantes. Pero ellos no creían, no les importaba. Escuchaban la palabra de Dios y dicen los que escuchaban que Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad. Sin embargo, estos hombres de los que habla Isaías, el profeta, eran de un corazón muy duro, realmente buscaban molestar a Dios. Esto es algo que es verdaderamente
algo que te cansa. Y llegó el momento en que el Señor se cansó de estos hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice. O sea, Isaías vio, porque Dios así se lo reveló cuando el Señor Jesús vino. Y entonces se dio cuenta que no querían escucharlo, que lo rechazaban de forma continua, una y otra y otra y otra y otra vez, de manera grosera y altanera. ¿Cuántas veces vimos cómo los líderes religiosos eran de un corazón tan duro que lo único que les interesaba era acabar con Jesús? Pero ellos vieron y supieron, escucharon todo lo que hizo el Señor Jesús y vieron su poderoso brazo del Dios mismo. Convirtió el agua en vino allí en las bodas de Caná. Y se hizo popular esto. Después sanó al hijo de un oficial. Y eso se hizo popular incluso con los romanos. Después sanó a un paralítico. Y todos se llenaban de asombro. Y Jesús enseñaba y enseñaba grandes cosas y les revelaba el carácter de Dios. Y la gente se asombraba. Las sinagogas se llenaban. En el templo de Jerusalén llegaba la gente a querer escucharlo. Estos mismos líderes fariseos hacían eso. Sin embargo, cerraban sus ojos, cerraban su corazón, su entendimiento. Ellos vieron cómo el Señor Jesús multiplicó los panes a mínimo 5,000 varones, que en promedio eran alrededor mínimo de 20,000 personas entre mujeres e hijos. Y también vemos al Señor Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Nadie podía creerlo, nunca había sucedido esto. El milagro fue tan asombroso, tan impactante, que los líderes religiosos querían matar a Jesús. Y dieron la orden de que donde lo toparan, lo denunciaran. Y luego vemos también cómo Juan revela la primera purificación del templo, llegando al Señor Jesús con la autoridad que solo le da el hecho de ser Dios mismo. Y corrió a todos los mercaderes, los que hacían un negocios turbios, vendiendo animales que no llenaban los requisitos para que fueran parte del sacrificio y fueran perdonados los israelitas por parte de Dios. Y los cambistas, haciendo negocios redondos. Y con ellos involucrados los líderes religiosos, los fariseos. Ellos llevaban su parte allí y los tenían entre los pasillos, que eran parte ya del templo, junto a la zona donde se encuentran el lugar de los gentiles, que cómo podían orar y adorar a Dios con tanto ruido de palomas y de ovejas y de los merolicos haciendo sus negocios. En una fiesta de Pascua, donde llegaban a Jerusalén cerca de 2 millones de personas. Grandes cosas hizo el Señor Jesús. Pero dice el profeta Isaías, le dice a Dios,
¿Quién ha visto tu brazo? O sea, tu poder. ¿Quién lo ha querido reconocer? Hablando de estos hombres. Tenían un corazón duro, rechazando de manera continua a Dios, a Jesús, una y otra vez, de forma sistemática. No les interesaba saber si iba a venir el Mesías o no, por lo menos no para ellos y en ese tiempo, porque iba en contra de sus propios negocios, de sus propios intereses, de todo tipo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice que Él provocó que ya no escucharan, que estos hombres malvados ya no escucharan, ya no vieran, ya no pudieran hacerlo. Pero no es porque Dios lo haya decidido de forma altanera, sino porque estos hombres con sus hechos estaban decidiendo que no querían saber nada. Pero no termina ahí. Estos hombres eran tan malvados que no se contentaban con rechazar solo ellos la palabra y los milagros, los hechos del Señor Jesús, sino que además buscaban que la gente no hablara de Jesús, y aquel que hablara lo iban a excomulgar de la iglesia. Así era. No se conformaban con su propia ruina, querían arruinar a los demás. Y esto le cansaba. A Dios le molestaba. Ahora, Dios no había dado un decreto para que ningún líder religioso reconociera a Jesús como su Señor y Salvador. De ninguna manera. Tan es así que más adelante vamos a ver cómo algunos recibieron a Jesús. Pero estos hombres decidieron por sí mismos no escuchar. Y Dios dijo, ¿no lo quieren? Ok, no más oportunidad, se acabó. Entonces, mucha gente cree que siempre vamos a tener oportunidad, pero todo va a depender de uno. La responsabilidad de la salvación está en uno. Jesús ya murió en la cruz y entregó su vida por ti, por mí, por todo aquel que quiera creer en Él. Estos hombres no querían saber de esto. Entonces tendrían su juicio. Y Dios hizo su juicio aquí mismo, para que a ellos ya no les amaneciera la luz, sino que permanecieran en tinieblas. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza! Debemos nosotros de tener un corazón humilde, y debemos nosotros de entender que lo que está escrito aquí no era una incredulidad que Él pusiera por ley para todas las personas, solamente para esta clase de malvados que eran incrédulos y además querían que los demás no conocieran a Jesús. Ahora, tú y yo también, familia, debemos de tener claro que nuestra responsabilidad, sí, de ser fieles a Dios, y nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio de Jesucristo a otros, es glorificar al Señor. Y debemos de glorificarlo y llevar el Evangelio a otros. Si nosotros decimos que creemos en Jesús, entonces vamos a hacer la voluntad de Jesús. Él mismo lo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Y Él nos ha pedido que llevemos el Evangelio de salvación a otras personas. Y necesitamos hacerlo, porque nosotros podemos ver a Jesús, su lucha por dar a conocer que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, y que Él tenía tanto amor por cada uno de nosotros, ¿sí?, que iba a entregar su vida y la entregó. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Él ha hecho su parte,
Pero nosotros también tenemos que realizar nuestra parte aquí. Para eso vino Jesús, no solo para que unos cuantos seamos salvos, sino para que ninguno se pierda. Está escrito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no fue un decreto de parte de Dios para con todas las personas que en un principio les costaba trabajo reconocer a Jesús, sino para estos malvados. Por lo tanto, familia, la pregunta es, ¿tú estás abierto a la corrección y mensaje de Cristo? ¿Sí? Porque a la gente no le gusta escuchar la corrección. ¿A quién le gusta escuchar la corrección? Te quiere corregir tu esposo en algo y te prendes. Tu esposa te quiere hacer alguna observación y no quieres reconocer. Tus hijos te dicen algo, alguna observación te la hacen y estás buscando todo tipo de pretextos. Te amparas en otras cosas. Pero no queremos reconocer. Pero el Señor Jesús nos enseña y nos muestra que necesitamos nosotros tener un corazón humilde, un corazón donde verdaderamente Jesús esté gobernando, un corazón lleno de amor, porque eso es lo que hizo Dios y eso es lo que hizo Jesús, solo mostrar amor, amor, amor. Pero hay gente, hoy sigue habiendo gente en ciertos lugares donde se gozan no solo con menospreciar el nombre de Jesús, sino que se gozan buscando que tú tampoco reconozcas a Jesús como tu Señor. Y esa gente, cuando insiste en estas cosas, esto es lo que puede venir a su vida, un juicio inmediato. No necesita haber muerto físicamente, ahí muere espiritualmente. Así que, familia, esta es una gran exhortación de parte de nuestro Señor y Dios, y nosotros debemos de buscar, ¿sí?, recibir cada una de las palabras de Él. Cada palabra, cada palabra. ¿Cuánto se ha empeñado Jesús de que reconocieran que cada palabra que Él hablaba venía de su Padre? Y lo mismo quiere que nosotros valoremos cada palabra que Él dejó escrito. Hoy, familia, no vemos los milagros que pasaron en aquel tiempo, pero hoy hay otros milagros y tú lo has visto en tu vida, los has vivido, y si ponemos atención vamos a ver muchos otros milagros. En verdad, todo está en que conozcas, reconozcas que Dios, Jesús son uno solo y que tienen todo el poder que se manifiesta a través de su Espíritu Santo en esta tierra. Una y otra vez hace milagros. Sí. Necesitamos estar listos para ver, para reconocer y para hablarlo a los demás, dar testimonio, hablar de Cristo, porque eso hacían sus discípulos y a eso somos llamados. En lugar de cerrar nuestro corazón, tengamos un corazón abierto, que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros y en cada una de las personas. ¿Cuántas veces hemos visto el milagro de vidas transformadas, familia? Muchas veces. ¿Sí o no? Sí.
¿Cuántas veces hemos visto el milagro de que Dios responde nuestras oraciones? Muchas veces. Y así podemos nombrar y señalar muchos milagros de parte del Señor en nuestras vidas. Dentro de esta misma congregación los hemos visto. Milagros sorprendentes. Dices, gracias, Rey, porque no cabe duda que tú eres bueno con nosotros. Que tú sigues siendo fiel y sigues siendo el mismo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 42. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos líderes pudieron ver que Jesús llenaba todos los requisitos del Mesías enviado, del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Lo pudieron ver, pero algo les faltaba: recibirlo como su Dios. Porque ellos tenían otros dioses que valoraban más. Ellos no querían perder, ¿qué? Sus privilegios como sacerdotes, como fariseos. Tenían sus puestos políticos y tenían sus puestos donde ellos gobernaban. Tenían esa autoridad. Pertenecer a este grupo religioso les daba a ellos así como algo de caché. Y decían, yo tengo que pertenecer a este grupo. Pero ¿qué era lo que a ellos les estaba estorbando para reconocer a Jesús delante de las demás personas? Ni siquiera eran, ¿qué? Como dicen por ahí, cristianos de la secreta. No. Estos eran hombres que tenían dioses más grandes. Tenían riquezas más grandes para ellos que las riquezas espirituales que Dios da a cada creyente. No eran creyentes genuinos. Solo observaron que Jesús llenaba esos requisitos. Pero su amor era más grande por las cosas terrenales que por las cosas espirituales, que por las cosas que valen la pena. Ellos se deleitaban en su autoridad, se gozaban quizás en que tenían contactos, en su tráfico de influencias. Pero el creyente que sigue a Cristo debe de tener siempre los pies bien puestos sobre la tierra. Tener bien claro que no hay mayor riqueza que las que son duraderas. Ellos tenían riquezas efímeras que se van, se quedan, se corrompen, se acaban. Pero los que creemos en Jesucristo, sus seguidores, los que caminamos con Él, tenemos riquezas que son eternas, que un día las vamos a recibir, que nos vamos a gozar con ellas, que son para siempre. ¿Qué riquezas tenemos? La mejor es que vamos a ver a Dios cara a cara. Imagínate, qué grandioso. Y no te vas a desmayar como precisamente Juan, el evangelista, el apóstol. ¿Recuerdas? Primero Dios iremos para allá, para Apocalipsis. Y sabes una cosa, este mismo Juan, cuando vio a Jesús, cayó como muerto. No aguantó su presencia. De ver a un
¿O un Dios con qué? Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cayó como muerto. Pero nosotros vamos a tener esa capacidad de poder ver a nuestro Dios cara a cara. ¡Qué privilegio! Incluso vas a poder ver ¿a quién? A tus seres queridos que caminaron en Jesús. Son riquezas más importantes para nosotros que quedarnos aquí unos cuantos años y estar dándole libertad al cuerpo y haciendo puras cosas que no agradan a Dios y que te traen consecuencias, además, no solo aquí, sino también espirituales y eternas. Así que, familia, necesitamos nosotros recordar que la fe de esos hombres es superficial, pero la fe de nosotros en Jesucristo es una fe eterna. Y por lo tanto, nosotros podemos recibir la gracia de Dios y podemos recibir sus galardones. Dice Mateo 10, 32 y 33, así: a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta, familia? Es tu decisión. Somos responsables de nuestra fe. Nosotros decidimos. Tomamos las cosas eternas y somos fieles a Dios y le reconocemos delante de cualquier persona que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. O entonces el Señor Jesús también nos va a desconocer delante de nuestro Padre. Imagínate. Pasa lo que con esas 5 de las 10 vírgenes, ¿no? Dice que unas llegaron y les dijo, ¿sabes qué? Que no te conozco. No te conozco. Y no les abrieron la puerta. Pero ya me arrepentí demasiado tarde. Se acabó el tiempo. Necesitamos, familia, valorar lo que Jesús ha hecho. No lo pongamos en un tamaño tan pequeño, como algo que ya conoces, que es normal, que ya lo sabes y se acabó, porque eso es lo que hacían estos hombres. Cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo, da testimonio con su manera de ser, con su manera de vivir. Y entonces la gente puede ver que verdaderamente esa persona es cristiana, que verdaderamente es seguidor de Cristo. Y entonces, si nosotros podemos ver eso, imagínate si Dios no lo ve. A Él no lo podemos engañar. Tomemos, valoremos la magnitud de quién es nuestro Dios. Con Él no se juega. No es nuestro tonto para que estemos abusando y abusando y abusando. Acuérdense qué les pasó a estos que no entendían. Necesitamos ser fieles, familia. Primera de Juan 2:15 dice de la siguiente manera también: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos apegarnos a este mundo. Necesitamos nosotros tener claro que solo estamos de paso, que tú no eres de aquí, que Dios ya tiene algo preparado en los cielos para ti, siempre y cuando tú muestres esto, que no amas las cosas del mundo
como algo que son un tesoro en tu corazón y que son grandes como lo estaban haciendo estos hombres. No valores tu prestigio de persona de que eres X profesión o gobernante. No. Valora las cosas eternas. Valora las cosas de Dios. Valora la palabra de Dios que te está hablando una y otra vez. Menospreciamos a veces las cosas de Dios. Estamos listos para ver muchas ocasiones algún programa de esos de talk show, pero no estamos listos para ver los videos que Dios tiene para nosotros. Cerramos nuestros oídos. Sí, el pastor nos dijo y decimos que sí, amén, pero después a la mera hora ni nos acordamos por la noche, ni nos interesa. Y entonces, ¿dónde están nuestras riquezas? ¿Cómo las valoramos? La palabra de Dios es la gran riqueza que trae fe a tu corazón para que tú seas salvo. ¿Sí sabías esto, no? Porque eso es lo que hizo Jesús. Él hablaba su palabra y entonces, si tú creías su palabra, entonces tenías salvación. Es lo mismo acá. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe se fortalece para que tú vivas bien, como Él te enseña. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Continuamos, verso 44. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto que estamos viendo aquí es como un resumen de todas esas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo estuvo dándonos en estos 12 capítulos. Porque recordemos que Él ya se va a centrar en el día de su muerte. Estamos en los últimos días aquí del Señor Jesús, en la parte última de esa semana donde Él es crucificado. Entonces Él hace como un resumen de que ya les dije esto, ya les dije el otro, ya les dije aquello, pero ustedes no están poniendo suficiente atención. Pero yo se los vuelvo a repetir para que ustedes escuchen y tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Y solo eso, ¿sabes quién lo hace? El Dios de amor. Porque muchas veces como humanos estás hablando con alguien y no quiere entender. Bueno, ya haz lo que quieras, ¿sí o no? Pero el Dios de amor te habla y te habla y te habla y te habla y te habla. Pero también deja en claro lo último que hemos estado viendo, que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Entonces, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Nos ama tanto que entregó su vida? Sí. ¿Nos ama tanto que fue a los cielos a preparar moradas para nosotros? Sí. Pero hay de aquel que no permanezca en la luz. La palabra clamó sugiere que Jesús, fíjate, la palabra clamó sugiere que Jesús está hablando con gran énfasis y urgencia. Le urge que escuchemos sus palabras. Le urgía en aquel tiempo y le urge hoy. Porque acuérdate que Jesús viene en su segunda venida. ¿Sí, amén? Pero aquí nuestro Señor Jesús clama. Y tú sabes que clamar es alzar la voz. Quiere que paremos oreja. ¿Sí o no? Y entonces empieza a hacer énfasis en los temas que Él ya predicó. Jesús subraya su unidad con el Padre. Y dice, creer en el Padre es que creer en el que le envió. Es decir, tú y el Padre y yo somos uno. ¿Qué es lo que no querían reconocer? Cuando Él les decía que Él y el Padre eran uno, decían, blasfema, y querían ¿qué? Matarlo. Él se fue porque todavía no era el tiempo. Pero
La gente le cuesta tanto creer. Somos rápidos para creer. Invierte 50 pesos y te vas a ganar 500. Dices, no, sí. ¿Cómo va? Y luego te llevan al baile. Pero cuando el que es verdadero, el que es fiel, el que se llama a sí mismo la verdad, a veces nos cuesta trabajo ponerle la suficiente atención. Y Él dice, yo y el Padre somos uno. Es decir, yo soy Dios mismo. Pero escuchamos a los testigos de Brooklyn y ellos no piensan eso. Y así hay ciertos movimientos, los gnósticos. Ahora, Jesús también está afirmando que Él es la revelación visible del Padre. Ver a Jesús es ver ¿a quién? A Dios, al Padre. Eso es lo que Él dice. ¿Ustedes me ven? Pues entonces ven al Padre. Yo soy su revelación. Yo soy Dios mismo. Le preguntaron a Jesús, sus discípulos, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso dice el Señor. Son cosas que tú y yo tenemos que tener bien claras. Por eso Jesús las remarca una y otra vez, porque hay gente que es bien difícil de abrir su corazón. Su corazón duro no les permite ver la luz. Por eso Él dice que Él es la luz. Jesús se identifica como la luz también del mundo. La luz representa ¿qué? La verdad y la revelación ¿de qué? ¿De qué? De la vida. Él es la vida. Yo soy la vida. Eso dice Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿Quieres tener vida eterna? Lo vimos apenas que era necesario que muriera ¿quién? El grano. Para que fuera enterrado. Y entonces pudiera ¿qué? Dar vida. Eso es lo que iba a pasar con Jesús, pero también con todos los creyentes. Jesús es la vida. Es la vida, familia. Es tan difícil poder vivir sin Jesús. Yo no podría entender eso. Por más que yo me sintiera defraudado o dolido, sé en mi corazón que no podría vivir sin Él. Me es necesaria su unidad, mi relación con Él. Porque eso es. Dios es amor. ¿Cómo podemos desvincularnos? No puede ser. Entonces, familia, si Él es nuestra vida, vivamos por Él, vivamos para Él. Vive para Cristo cada uno de tus días. Que tu familia pueda ver que verdaderamente tú has sido transformado. Y que tu familia pueda recibir esa bendición de Dios a través de ti. Que tu familia pueda decir gracias Dios. Que por tu buen comportamiento Dios sea alabado. Pero para eso necesitamos ¿qué? Un corazón humilde. Jesús era humilde. ¿Cómo llegó el Señor Jesús a Jerusalén? ¿En un caballo de guerra y sintiéndose acá el general? No. ¿En un qué? Asno. Un animalito común que mucha gente podía tenerlo.
aunque costaban una la nota. No, sí, en aquel tiempo costaban un dineral, pero muchos podían tenerlo. Así llegó Jesús, representando su humildad. Tú y yo, familia, necesitamos tener ese corazón para que entonces la verdad, la revelación de la vida, para nosotros, ¿sí? Como dice su palabra, para que todo aquel que en mí, que cree en mí, no permanezca, ¿qué? En las tinieblas. Cuando nosotros creemos en Jesús, dejamos de permanecer en las tinieblas y hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida. Pero es necesario creer, permitir que la luz, ¿qué? Nos alumbre. Y si la luz nos alumbra, entonces nosotros podemos ver por dónde caminamos. Dice, no, por aquí no, yo no puedo andar en fornicación porque esto no le agrada a Dios. Yo no puedo andar tomando dinero que no es mío. No puedo estarme endeudando porque entonces esto va en contra de lo que Dios me enseña. Muchas cosas. Dios nos da luz, pero la luz más importante es la de la vida eterna. Porque que aquel que no cree en Jesús, que no le recibe como Señor y Salvador, no puede tener la luz de la vida. Es decir, se queda condenado en tinieblas, muerto espiritualmente. Pero esto es decisión de cada uno de nosotros. Jesús habla y habla y habla y habla de una manera tan clara y hizo muchos milagros. Y ya nos corresponde a nosotros. Si somos humildes o somos groseros, altaneros y rechazamos a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Hoy Jesús nos llama a compartir su ¿qué? Mensaje de salvación. Él nos está llamando siempre. A Él se le terminaba ya ese tiempo. Pero hoy tú y yo tenemos más tiempo, gracias a Dios. Pero tenemos que actuar antes de que se nos termine. Y el amor que Él nos manifiesta, nosotros también debemos de manifestarlo. Amén. 47. Dice la palabra de Dios: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús establece claramente cuál es su propósito en la primera venida, ¿cierto? Y su propósito es que ¿qué? Que todos sean salvos. Otra vez Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que tengan ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él quiere. Porque además dice el verso 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar ¿qué? Al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por Él. ¡Qué grandioso! Acuérdate, cuando Dios te está hablando todas estas palabras, atesóralas en tu corazón. Tengamos claro que su amor fue tan grande que en esa primera venida Él no vino a juzgar a nadie. Es una realidad. Pero las palabras que Él nos ha hablado a todos, si las personas no creen en Jesús y se vuelven de sus caminos, entonces su palabra escrita ¿qué? Lo va a condenar. Las palabras de Jesús los condenan.
¿Cómo los condenan? Porque les muestra las cosas que no son de Dios. Los seguidores de Jesucristo hacen la voluntad de Dios. Los que no son de Jesucristo hacen su voluntad. Y ya vimos anteriormente que hacen la voluntad de su padre. ¿Cuál padre? El diablo. Entonces, es cierto, cuando Jesús habla, por eso la gente se inquietaba. Yo creo que a ti te ha pasado, que les hablas de Jesucristo, de su amor, de su bondad, pero de que también va a haber un tiempo en donde venga el juicio y la gente se siente así, nada claro. Luego que le estás hablando de las cosas del amor y cómo deben de actuar, se sienten ofendidos porque la palabra les está juzgando. Si no reconocen ellos, no pueden venir a vida eterna. ¿Por qué? Porque la misma palabra le juzga. Es que Dios es malo. ¿Cómo es posible que condene a unos? No, está escrito. Dios es bueno y te da las palabras de vida eterna para que tú tengas vida eterna, no para que tú hagas lo malo. Pero si tú decides hacer lo malo, o sea, aquel que no cree en Jesús, entonces tiene una condenación que ya está escrita. Y tú decidiste. Es tu decisión. Él quiere que nadie se pierda. Pero nosotros decidimos si queremos vida eterna o queremos muerte eterna. Cada persona tiene la responsabilidad de escuchar y de responder a las palabras de Jesús. Cada una. Ignorar o rechazar sus enseñanzas no exime a nadie de las consecuencias futuras. Amén, familia. ...49... porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Digo, una y otra vez habla esto. Pero lo hace por ti, lo hace por mí. Para que tengamos bien claro esto. Que no se nos olvide. Cuando Él nos está hablando Dios. El Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es de vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús está afirmando que los mandamientos de Dios son de vida eterna. Que los mandamientos de Él son de vida eterna. Porque siempre que Él hablaba, ¿qué? Hablaba a Dios. Y cuando la gente lo escuchaba, escuchaba a Dios. Y Él solo hablaba lo que le mandaba su Padre. Y lo que le mandaba eran palabras de vida eterna. No trajo palabras de condenación. Las palabras de condenación se aplican cuando tú decides, yo no quiero nada contigo. Ah, bueno, ya está escrito, si tú no quieres nada contigo, ya sabes a dónde vas a ir. No es mi decisión. No te estoy juzgando yo, tú solito. Estás viendo que eres juzgado por la palabra. Un corazón duro, familia, es algo terrible para las personas, porque no entra ningún razonamiento. Es necesario ser humilde para buscar analizar lo que Dios nos da, sus palabras, para que escuchemos a los maestros y tomemos lo que Dios nos está hablando a través de ellos. Es necesario tener un corazón humilde y decir, bueno, no es el maestro el que me está hablando en el YouTube, es la palabra de Dios. Y entonces vamos a buscarlas porque son palabras de vida. El maestro, al igual que Jesús, puede decir, yo solamente aplico el mandamiento de hablarles la palabra de Dios, la palabra que Él me da para que se las hable, pero es la palabra de Dios.
Y cuando ustedes escuchan, están escuchando la palabra de Dios, a Dios mismo. Entonces, familia, necesitamos ser inteligentes. Necesitamos ser sabios. Yo creo que eso les inculcamos a nuestros hijos cuando están pequeñitos. Oye, si ya sabes que si tú corres, que cuando el piso está mojado y liso, te vas a caer, y ya te lo dije varias veces y no haces caso, entonces tú solito buscas tu malestar. Pero yo ya te avisé lo que te va a suceder. Y no es mi culpa, ni me puedes culpar de que porque el piso está mojado. ¿Quién mojó el piso? No, no. ¿Cierto? Cada uno toma sus propias decisiones. Nuestro Padre Celestial ya nos ha hablado y nos ha orientado. ¿Cuántos dicen amén? La salvación y juicio, acuérdate de esto, dependen de nuestra respuesta a Jesús. Juicio para vida eterna o juicio para muerte eterna. Lo que tú desees es tu decisión. Dios lo que desea es que ninguno se pierda, que todos seamos salvos y que recibamos su amor, sus bendiciones, de forma constante. Amén, familia. En la mañana les decía, hablábamos de José, el soñador, y cómo él fue progresando en su edad y cómo Dios siempre lo estuvo levantando. Pero él entendió una cosa, que su primer amor era él, nadie más, ni siquiera su papá, ni su papá. Pero no tenía temor. Él sabía enfrentar las consecuencias, porque sabía que no estaba solo. Sabía que Dios estaba con él y que Dios le iba a respaldar. ¿Y sabes una cosa? Siempre lo estaba respaldando. Y al final, lleno de dicha, pudo ver cuál era el objetivo de Dios. Y también su familia. Esto es grandioso, familia. Solo necesitamos permanecer en fe. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos bendices. Gracias por tu dirección. Gracias porque tú nos insistes y nos insistes y nos insistes, Señor, para que nosotros verdaderamente abramos nuestros ojos y reconozcamos que estamos ante el Dios Todopoderoso, el que es grandioso, majestuoso, que tiene un poder tan grande que fue capaz con solo hablar para que las cosas sucedieran y nosotros también fuéramos creados. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia es grande para con nosotros. Gracias, Señor bendito. Ayúdanos a honrarte, bendito Padre, con nuestra manera de vivir, y ayúdanos a honrarte, amándote ante todo a ti primeramente. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre Celestial.